Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de la Voz. Esta noche tendremos el honor de contar con un gran talento del doblaje latinoamericano. Actor, locutor, director y adaptador de doblaje. Ha dado vida a personajes inolvidables en series animadas, anime, producciones internacionales. Desde Argentina, hoy nos acompaña el queridísimo y gran Alejandro Bono. Muy bienvenido, don Alejandro. Un fuerte aplauso igual, chicos, Buenas, para nuestro invitado que nos acompaña esta noche. ¿qué tal? Un placer, muchísimo gusto. Igualmente, don Alejandro, espero esté teniendo una buena noche, no sé si es tarde ya o noche ya por allá en Argentina. Mira, Y no tengo reloj, las 10 de la noche, así que terminamos tarde, pero terminamos cuando haya que terminar. Bueno, claro, primero que nada, como siempre suelo mencionar, muchas gracias por venir. Es un honor para nosotros tenerlo acá. Puede que sea un poco redundante, casi siempre que lo menciono, casi siempre que voy a participar por primera vez dentro de cada entrevista. Pero bueno, aquí vamos con algo que aquí llamamos, que recién bautizamos como la pregunta mañosa, que casi siempre, que es como el rompehielos que tenemos a la hora de hacer las entrevistas con nuestros queridos y muy estimables invitados, es decir, usted, en esta ocasión, usted, mucho gusto. Y Mucho gusto. esta pregunta es cuanto menos curiosa, porque es un poco conceptual, un poco así, pero ¿quién es Alejandro Bono? ¿Qué es lo que le define? ¿Qué es lo que le representa? ¿Quién es Alejandro Bono? Es una muy buena pregunta. No sé, hace años que no me lo pregunto. Uno va cambiando con los años, ¿no? Pero te diría, Alejandro Bono es una persona más. No me defino como nadie muy particular, en especial ni nada. Soy una persona que, digamos, me disfruto mucho de lo que hago, disfruto mucho de mi trabajo, invierto mi tiempo como actor en prepararme, en estudiar, en aprender cosas nuevas también. Y por supuesto, fuera de lo que es el trabajo, también lo normal, salir, amigos, jugar. Estoy pensando si hay algo más así, más particular, pero te diría que la respuesta más normie que se me ocurre es eso. No, sí, está bien. De hecho, nutrirse, seguir estudiando, incluso después de todo eso, es algo muy destacable, principalmente por el hecho de que tiene beneficios muy prácticos a la hora de, no solamente uno que va sabiendo más, se va nutriendo, tiene más tema de conversación, sino que también previene Alzheimer a futuro. Entonces, eso demuestra una muy buena neuroplasticidad y ese es un Y talento que es muy útil dentro de su hay profesión. historial en mi familia, así que me tengo que, me tengo que aplicar mucho, con tiempo. Bueno, bueno. Es bueno prevenir, ¿eh? Es muy bueno prevenir. Ujú. Sí, sí, sí. Mi abuelo tenía Parkinson, así que me tengo que Ay, activar. no. Dale, fue terrible, pero ni modo. Bueno, pobre, no, o sea, bueno, mi abuelo sí le agarró demencia a lo último. Vivió sus lindos 84 años, no es una mala edad, así que esperemos llegar lo más sano que se pueda, todos. Justamente, justamente, no es vivir mucho, es vivir bien. Ujú, sí, señor. Entonces, si Dios nos concede la edad de llegar a una gran edad, espero que lo hagamos a un gran nivel, en una gran forma. Entonces, pero Y esto la verdad, o sea, cualquiera te puede decir que sí o que no, o dar una respuesta distinta, pero en general el trabajo enriquece mucho y es lo que siento que le da vida a uno, ¿no? Como puede ser eso, como pueden ser muchas cosas. Y en este caso, bueno, como nosotros somos trabajadores independientes, no estamos atados a una empresa en particular, somos freelance, básicamente. Tenemos también nuestras temporadas altas y bajas de trabajo. Entonces, bueno, sí. es también como cada uno lidia con eso, ¿no? Con los altos y los bajos. Sí, 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 no, hombre. Y es algo muy destacable, la verdad, porque al final de Bueno, cuentas es como bien dice usted, ¿no? Es algo que también influye dentro de ello y es muy, muy útil. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes, ¿qué tal? Yo, a mí me gustaría empezar con algo bastante básico, que sería, ¿qué fue lo que los motivó en su momento a considerar esta carrera? Y no solo eso, Uf. sino, ¿qué es lo que le motiva actualmente? ¿Qué es lo que le hace seguir en este rumbo? Bueno, es una muy buena pregunta, son dos partes así muy distintas. Lo que, digamos, primero me motivó fue, eh, o sea, tomé conciencia de lo que es el doblaje recién, ¿qué habrá sido? El año 2004, aproximadamente, una cosa así, cuando veía a Alejo y Valentina en temporada 1 en la internet más precaria y dinosaurica que te puedas imaginar. Y de pronto en un capítulo aparece Humberto Vélez haciendo la voz de Homero Simpson y hay como un cortocircuito en mi cabeza que digo, no entiendo quién es esta persona, por qué es Homero. Después aparece una foto y no tenía ningún tipo de registro de lo que era el doblaje. Y por lo menos en mi país no había mucha información a principios del 2000 así disponible. Uno se enteraba quizá por conocidos. Entonces ahí fue que tomé conciencia de lo que era y de lo que tanto me gustaba, ¿no? Esa cosa de reconocer voces. Y que al poco tiempo de eso ocurrió el gran paro, la huelga de actores en México, que fue llamado también como el paro de los Simpson y todo eso, y justamente fue como de pronto nos militarizamos todos con la bandera de mantener las voces y todo eso. Entonces, bueno, como que de pronto, no sé, me radicalicé y dije, no, esto es el doblaje, esto es muy importante. Eh, digamos que ese fue un primer acercamiento y a partir de ahí fue ir conociendo, descubrir amigos, incluso fandubbing, por ejemplo, y después profesionalizarse, estudiar actuación, teatro, todo una cosa que fue llevando a la otra como una bola de nieve, casi creciendo. Y te diría que hoy en día una cosa linda de este trabajo es que en general, si las condiciones son buenas, no es un trabajo que te aburra, porque realmente eh, te da como que te da oportunidades todo el tiempo. Siempre que haya trabajo, un día te puede tocar ser un joven, otro día sos un adulto, sos un viejo, sos un monstruo, sos un Power Ranger, como dicen uno, cualquier cosa que te puedas imaginar. Eh, y el trabajo tiene aplicaciones de todo tipo. O sea, como también soy locutor, bueno, pueden llegarnos trabajos de institucionales, cosas que son para consumo interno. De pronto es un doblaje para un video de una empresa para capacitar obreros en quién sabe dónde, quién sabe qué, pero uno lo dice y lo hace como un trabajo profesional más. Y eso es lo que tiene de lindo, como que realmente no es hacer simplemente una sola cosa, te permite explorar y probar otras cosas. Y en mi caso, bueno, esta cosa que me gustaba a mí fue lo de profesionalizarme en otras áreas también. Así se fue dando traducción, así se fue dando dirección más adelante. En este momento estoy ya directamente en vías de aprender para operar. Y bueno, como que ir conociendo cada vez una arista nueva de lo que es la profesión. Para seguir el tema de lo que es su trabajo, ¿tiene algún, bueno, dentro de los personajes que ha hecho, alguno que se le haya quedado con lo que es con usted como persona, más que como recuerdo? Como persona, o sea, que me identifico con el personaje, algo así, Y de hecho, o que lo amo tanto, lo quiero mucho que lo llevo adentro. yo diría que la segunda. Y, bueno, es cuando te piden, no, ¿te gusta más este hijo o el otro? Y es como, la respuesta fácil es todos, ¿no? Pero te diré que hay series y personajes que se disfrutan más unas que otras. Porque nosotros somos súper agradecidos con el trabajo y un día puede que nos lluevan, no sé, 1.000 millones de turcas o novelas chinas verticales para ver en el celu, y uno agradece todo eso, pero de pronto te toca, ¿no? Un personaje que sí que lo querés de modo más personal todavía, y esos sí fueron, por ejemplo, Grillo Green, en Los Vecinos Green, Jackson Cross en Beyblade X, fue uno que también lo disfruté muchísimo. Y en varias series me ocurría esto que
cada tanto me tocaban series donde yo a veces actuaba, dirigía y traducía. Entonces, todos esos factores juntos hacían que me comprometiera en todo sentido al proyecto. Era como, no, ponga toda mi atención y mi energía acá. Y eso hacía que lo disfrutara muchísimo más. Entonces sí. Y Sanraku de Shangri-La Frontier, otro que amo mucho. Mencionó Green Green. Dentro de los personajes es uno que yo tengo recuerdos de haber visto, y la verdad me sorprende la diferencia que es escucharlo hablar acá y el personaje es la gama de voz que se puede que logran ciertos actores, es algo para admirar. Sí, el cambio. Gracias. Eso es lo lindo, eso es lo que te decía de poder ser otro, que no sea uno necesariamente. Eso es lo hermoso. Sí. El dinamismo que hay entre cambio entre personajes es increíble. Lo mismo Sobre pienso. todo cuando uno, no sé, de pronto te citan el día entero en una empresa y salís y entras de un personaje así, cambiando de registro, cambiando de todo, te vuelve medio loco, pero es hermoso. ¿Cómo fue que quedó o que fue seleccionado para el personaje de Grillo de Los Vecinos Grimm? No sé si nos podrías contar sobre eso igual. Sí, claro. En el caso de Grillo Green, lo que ocurrió fue, yo había trabajado con el director Luis Otero, el chamo para los amigos, en una serie anterior que se había hecho, que fue Star vs. Las Fuerzas del Mal. Y en esa serie me había tocado hacer a Ruberiot, que era como... era un trovador que iba con su laúd y tocaba y cantaba y le hacía melodías y serenatas hermosas. Después va y se casa. Bueno, ese personaje lo disfrutamos muchísimo. Pensamos que era tipo un one-off, como que viene un capítulo, se va y nunca más. Y no, de hecho se quedó un par de temporadas. Entonces, como era un personaje que era cómico y te permitía jugar, cuando después viene la serie de Los Vecinos Green, llaman a casting. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de... Dijo, bueno, vamos a probar este personaje. Yo realmente hasta ese momento no había pegado ni un casting en Disney. Estaba trabajando ahí hace más o menos 2 o 3 años y había casteado para otros personajes, para la serie de Pen Zero, para alguna que otra de Marvel. No tenía suerte. O bueno, quizás no era la voz correcta para el que estaba casteando, no lo sé. Pero bueno, cuando hicimos ese dije, bueno, lo hago. La verdad me gusta, ojalá me lo quede, pero no creo. Y me voy a casa y cuando no sé cuánto habrá pasado, un mes, una cosa así, un montón, volví, fue como, wow. Y lo grabamos y al día de hoy, no sé cuánto ya, 7, 8 años después, sigue vigente. Es como de las poquitas series de Disney que no se terminaron, porque casi todas duran 3 años, ¡pum!, termina. Entonces digo, ojalá que dure, no sé, 8 más o los que sean, porque lo adoro. Incluso me llamó la atención una canción que usted igual había publicado en redes sociales, que creo que usted mismo la interpretó, no me acuerdo el nombre exactamente, ¿sí? Que igual salió en un capítulo de Los Vecinos Green, y la canción está hermosa, incluso con su tono y todo. Por eso, bueno, incluso lamento que no hayan sacado una versión oficial en inglés. Y yo por último haberle puesto su voz encima, porque está súper bonita. Ay, muchas gracias. La verdad que eso, a ver, sin hacer spoiler ni nada, pero sí era como el final de temporada de la 4ª temporada. Que increíble que van como 8 años y son 4 nomás, pero sí. Y sí, es como una canción hermosa porque te muestra cómo era la vida del personaje. Y me habían dicho que era el mismo actor, creo que es Chris Hutton, el que interpreta a Cricket, y lo hacía en su registro normal, entonces me pidieron eso, hacerlo en mi registro normal. Y bueno, fue como, eso lo trabajamos con el director musical, pero fue también hermoso. Y cuando lo escuché listo, completo, ya todo armado, todo bien prolijito, fue hermoso. Más o menos, ¿cuál es el personaje que considera usted que más crecimiento dentro del rubro le ha dado a usted, digamos? Como que el que más le haya exprimido a sacar sus capacidades actorales, como que haya cambiado, que haya un antes y un después dentro de su carrera, digamos.
no tanto a nivel mediático, sino a nivel, digamos, de técnica, de interpretación y dentro de estos aspectos, ¿no? Bueno, siento como que me está batallando la cabeza buscando así personajes. Y la verdad, si te soy sincero, hay varios personajes, varias series, donde uno, cuando son series largas, uno tiene la oportunidad de ir trabajando el personaje con el tiempo e ir conociéndolo más capítulo a capítulo. Y para eso sí, las series largas son perfectas. Y hay uno, fue te diría, uno de mis primeros personajes importantes de toda la vida. Fue Ali Kirman en la novela turca Esposa Joven. Esa fue una de las primeras series, o sea, así novelas importantes que hicimos acá, y que se ha pasado en toda Latinoamérica no sé cuántas veces, eso fue una locura. Y bueno, mi personaje era rarísimo porque era... básicamente la historia era de un chico en silla que la casaban con una jovencita de 13 años. Hoy en día es lo más funable del mundo. Esa serie la habremos hecho un par de años antes, pero no era tanto. Y básicamente era súper abusivo el personaje, era muy horrible, pero te lo querían pintar como que tenía su lado lindo, su lado romántico, que era difícil. Entonces, me acuerdo que ese personaje en particular como que tenía ataques de ira. Tenía esta cosa todo el tiempo de que se sentía impotente, de que no podía cumplir con lo que pedía la familia de él. Y todo el tiempo tenía esta cosa medio de ira contenida, o a veces iba y le pegaba a la pobre chica. Entonces me acuerdo que emocionalmente era como fuerte y cansaba. Y me acuerdo que un par de veces salí de ahí, de la cabina, al punto que como que me descompensé. De pronto me faltaba el aire porque estaba, no sé, en una escena que era tan comprometida, tan como que el tipo le salía fuego de la cabeza, que cuando salgo estoy como mareado y hago como que me caigo. Así se desplomaba. Entonces eso pasó en algún momento de los primeros capítulos, y así que bueno, ese personaje me ayudó también a tanto en la parte técnica como en la actoral a explorar otros costados que no me había tocado tanto hasta ese momento. Con ese personaje aprendí mucho, y después, bueno, me fui enterando de más cosas porque, no sé, de pronto me seguía gente que seguía la novela y decía, no, porque ese actor se fue a otra novela y ahora volvió a esta, así que ahora es más malo, cualquier cosa. Esa serie me acuerdo que también se disfrutó mucho, pero era como muy fuerte y me ayudó en todo ese sentido. Sí, no, y de hecho se sabe, bueno, al menos aquí en Latinoamérica es curioso cómo hay algunas novelas turcas que son muy populares, muy populares. Yo recuerdo que al menos aquí en México, porque yo soy de México, mis compañeros son de Chile, aquí estoy nada más fan, había una que se llamaba El Misterio de Fátima, algo así se llamaba. Y había otra que a mí personalmente me gustaba mucho, que se llamaba Cuestión de Honor. Sí. Okay. Es una serie muy buena. Es una serie muy buena. Y en general, ¿cómo se llama? Las series turcas sí tienen una connotación un poco diferente a las novelas latinoamericanas. O sea, porque no solamente es otra cultura, sino que también ellos tienen perfiles ligeramente distintos a los que tenemos en cuestión a ciertos personajes que ellos tienen. Entonces también es más que nada esa cuestión de perspectivas. Y algo que ahorita he notado es que muchas veces existe como que los tres perfiles del personaje en silla de ruedas. O sea, de que a veces no, es que es muy buena onda, es muy lastimero, ¿no? Que él es así. O a veces puede ser tan tremendo como usted lo describe, así de que no, es que es abusivo, es grosero, es prepotente, es esto y aquello, es déspota, aprovecha de los demás viendo que está en su condición y aprovecha la lástima, ¿no? O sea, y es curioso ese contraste, ¿no? Cómo es que a veces en la industria se tiende a jugar un poco con este tipo de perfiles. Y también está el tercer tipo, que es un personaje que digamos que es súper ultra mega poderoso, pero que esté en silla de ruedas y de repente se levanta de la silla de ruedas, hace un ataque súper ultra mega devastador y luego se queda otra vez así.
Y ya. Bueno, esta serie tenía eso porque también era un personaje que era rico, venía de una familia caudalada, poder Sí. tenía, pero luego tenía la presión familiar, luego quería hacer el servicio militar. Creo que el escritor estaba como así sacando guiones a 2000 kilómetros por segundo. Y bueno, la serie es como una montaña rusa que sube y baja y luego no le entiende para dónde va. Pero bueno, justamente por eso fue una experiencia que duró varios años. Ahí tuve la oportunidad de traducir también. Entonces todo eso ayudó a que, digamos, se acoplara uno mejor con el personaje. No, hombre, está increíble, la verdad. Me imagino al guionista así, escribiendo así como... La imagen esta del video donde sale el hombre así que escribe con una pluma y que está escribiendo en fuego, ¿no? Así Sí, se ha de sí, ver eso así mismo. Sí. por estas cosas. Esto es cine. Sí. Bueno, habías mencionado Chile. Chile era otro gran productor de doblaje en cuanto a novelas turcas. Y con Chile era hermoso porque allá, por lo menos te di la impresión de que se respetaba mucho el trabajo de los actores y hasta han llegado a contactar actores nuestros de acá para mantener continuidad con otras series que se han hecho. Y no sé, y digo, sería hermoso que eso pasara hoy en día quizás con novelas asiáticas, con doramas, series coreanas, japonesas, que realmente también tienen unos actorazos que son buenísimos y uno se enamora del personaje y lo quiere seguir haciendo, obvio. Sí, totalmente. Y ya justo siguiendo con el tema de los productos asiáticos, ¿cómo fue el doblar a Bobby de K-Pop Demon Hunters? Porque esa película es genial. Ahí su trabajo ¡Fue una es locura! excelente ahí. Gracias, bueno, Sí, muchas gracias. Sí. O sea, realmente fue en serio que fue una locura porque, o sea, nadie lo entiende. La propia Sony no lo entiende. Dice, vendía a Netflix esto por 100 millones, ahora me quiero matar. Tiene un ejército de merchandising, desde muñecos, juguetes, todo, la música, todo. Y también las... Sí, sigue. casualmente, bueno, yo me encontraba dirigiendo una serie, estaba dirigiendo un anime en la empresa, y de pronto, bueno, me llaman para hacer un personaje, la directora Irene Gizer, con quien ya habíamos trabajado en otras series, donde había hecho personajes así que era como, no sé, como el gordito bueno, que es como, acá venía siendo el manager, y que las quería mucho las chicas. Muchos dicen como que, para variar, no es el estereotipo de el manager abusador y explotador, sino que no, al contrario, es como súper wholesome todo, súper muy, muy lindo todo. Y cuando nos llegó, me acuerdo que trabajamos con, si mal no recuerdo, habíamos trabajado con un video no final, con lo cual de pronto tenías animación no terminada. No recuerdo si estaban tipo así haciendo la pose T, pero hasta donde me dan los brazos, ¿no? Y fue una película que duró varias semanas, el proceso de doblaje, que no es lo más casual, digo, generalmente de una semana o menos incluso puede terminar la película si se organiza bien, pero en este caso realmente el cliente fue pidiendo y luego explotó. Y hasta me di cuenta el fin de semana pasado estaba en el cine otra vez. O sea, no registro que pasó el tiempo que pasó porque es como que nunca se fue. Así que te diría que sí, fue hermoso doblar eso, fue hermoso escuchar y ver la reacción de la gente. Y acá, bueno, rezando a todos los santos para que volvamos para la secuela y que pueda quedar más lindo todo, que salga hermoso como debe ser. Y no sé, tipo, que hagan lo que quieran, series, películas, live action, todo. Sí, o sea, a mí me encantó la película, me encantó todo, entonces yo igual super ultra mega banco todo esto de que hagan lo que quieran, sigan expandiendo el lore, pongan más personajes, hablen más de Ginu, de la madre de Rumi, que esto es ella, ¿no? Háganle un propio spin-off a Bobby. Sí, por favor. Sí. Funciona. Me loco que venía comprando las cartitas chinas piratas acá que consigue uno. Digo, a ver si me toca un Bobby. No. Es como, bueno, ya le va a llegar más amor. Sí. Y es que, por ejemplo, ya hablando de K-Pop Demon Hunters, hubo como que cierta polémica
cierta Ajá. polémica al respecto de esto, ¿no? De que digamos, no, es que las canciones, esto y aquello. Y Sí. digo, creo que se tomó con una mano muy dura todo lo que fue todo el doblaje de K-Pop Demon Hunters en español, porque la adaptación es muy buena, el trabajo como tal es muy bueno. Digamos, a lo mejor no fue la traducción adecuada, pero creo que la interpretación en general de todos los actores que participaron fue increíble. O sea, Bueno, y aprovecho para reconocerlo frente a usted, que es que precisamente participó dentro de ello, ¿no? Que usted es bueno, parte. muchísimas gracias y te digo, le puedo alcanzar esto a las chicas y a la directora que sé que lo van a apreciar muchísimo. Yo realmente no, en esta parte no me tocó cantar, no sé qué hubiera hecho si me tocaba cantar porque me habría muerto, pero lo habría hecho. Pero sí sé que el primer backlash fue como muy grande al principio por esta cuestión, sí, pasaba un poco por las canciones y esta decisión, ¿no? A que en su idioma original tenían tanto actores por una parte y cantantes por otra parte, súper Exacto. cantantes, súper excelentísimos, grosos de la industria. Y acá entiendo que se había tomado una decisión por unificar para que sean actores y cantantes. Entonces, Sí. bueno, eso me imagino también seguramente habría creado un roce con mucha gente. Y con la cuestión de la traducción también, digo, eso es para tener en cuenta porque realmente creo que no se tuvo en cuenta la cantidad masiva de gente que terminaría como poniéndolo como una religión casi. Sí. Que de vuelta, o sea, realmente ni la propia Sony lo sabía, o sea, fue un éxito que no se creía que iba a llegar. Ahora estamos pensando que puede ganar el Oscar a Mejor Película Animada y te Ojalá apostaría lo que haga. sí. Sí. Está como ahí, no sé. Sí. Así que bueno, yo diría que siempre que una crítica es constructiva, una crítica que busca como justificarse y dar razones, sobre todo para esto que donde se sabe que va a haber continuaciones, digo, bueno, genial, hay que tomar todo eso, hay que tomar lo bueno con lo malo, tomarlo como experiencia para uno también fijarse qué cosas puede cambiar, qué cosas puede aplicar y con suerte podamos hacer eso para que siga llegando a más y más gente. Sí, sí, totalmente. Porque digo, en general el trabajo, la interpretación es genial. Y al final de cuentas, creo que la gente no llega a apreciar demasiado, no llega a tener esta conexión al respecto, ¿no? No, es como llegan y pues el público a veces es muy visceral. El público es muy visceral en el sentido de que llega, se ataca y ellos mismos van a atacar por lo mismo. Claro. Pero porque no, porque van en crudo. O sea, y en general con una película tan buena, tan mediática, creo que es hasta increíble que uno va pasando por el mercado, por un lugar así muy X, por el centro de la ciudad y ve todas estas remeras hechas con IA, pero que son de K-Pop Demon Hunters. Y es un poco gracioso. Pero no, es que en la ciudad en la que yo estoy viviendo en este momento, voy pasando por el centro y ahí mínimo una de cada 4 camisas que venden allá, camisas, remeras, poleras, es más o menos, para que se entiendan, tienen un estampado hecho con IA de K-Pop Demon Hunters, o la típica imagen de los Anya Boys, o sea, con IA o con pequeñas ediciones o con un filtro todo raro, pero la película está ahí, o sea, y es un hype tremendo porque Me pasa de ir totalmente. al supermercado y que de pronto te pongan en el parlante la música hacia el palo, o un amigo que es maestro de jardín de infantes me dice también los chicos bailando y haciendo las cosas para TikTok. Como que realmente, o sea, sí, creció tanto que no se puede escapar. Sí. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Pero sí. Y digo, a final de cuentas, creo que ya viéndolo desde una perspectiva más subjetiva, ya con el tiempo que ya ha pasado, creo que no deja de ser un gran trabajo. Que tiene cosas por pulir, sí, pero realmente en cuanto a la cuestión del doblaje sí fue muy bueno. Y al final nos dejaron cosas memorables como eres mi martirio, eres mi delirio.
Incluso ahí quiero recargar a Moisés. No sé si también Alejandro está enterado que Netflix empezó a subir el soundtrack en español latino, o sea, ya doblado, sus plataformas. ¿Ah? Siento que hubo una leve tenía mejora. idea. Incluso O sea, la que en la está misma mencionando plataforma de Netflix Moisés, se la puede de... escuchar música. Sí, no, pero en Spotify hasta ahora hay dos subidas. Está la de Soda Sí. Pop y Dorada. Ujú. O sea, están en español latino dobladas, pero estoy esperando que Esas que ojalá fueron, lancen el soundtrack completo. que incluso fueron remixadas, o sea, fueron... Sí. Porque la mezcla inicial que fue para la película, también habían criticado unos aspectos ahí, y fíjate cómo cambió, cómo cada aspecto, ¿no?, del trabajo, desde la traducción, la postproducción, las líricas, las interpretaciones vocales, todo es súper importante, y sin haber cambiado mucho más que la mezcla, para acercarse a una mezcla más al original, cuando salió por Spotify, de pronto a mucha gente más que no le gustaba, le empezó a gustar más. Entonces eso te da la pauta, ¿no?, de cómo no se puede descuidar realmente ninguna, todos los elementos son súper importantes. Y cuando uno realmente lo hace y como hace ese trabajo y la gente lo nota, está bueno saber que lo aprecian también. Y, no sé, se nota y se aprecia el cambio. Se oye hermoso. No lo dejo de escuchar de vez en cuando ahí en mi reproductor la canción. Bueno, hace poquito nos juntamos casi todo el elenco porque algunos están, bueno, Azul Boticher, la actriz de Rumi, la prota, está en España. Otros vienen de lejos también. Un día, no sé, nos juntamos todos y fue hermoso porque la película la habíamos grabado. Yo me acuerdo que creo que había hecho una parte remota y luego terminé o rehaciéndola o hice el resto presencial. Pero sí, como que nunca nos tuvimos la chance de cruzarnos muchos con los actores, y esa fue como la primera vez que de pronto nos vimos las caras y fue como, ah, qué lindo. Sí, porque últimamente ya se ha vuelto como que un poquito más flexible. Antes era de que no, pero aunque sí las puede mandar, no quiero, así. Porque luego hay como que historias acerca del doblaje de que no, es que tal actor se movió, digamos, de México a Argentina, a Chile. Dicen, no, claro, pero puede mandar su parte desde allá, y dice, no, es que el cliente dijo que tal cosa. Pero bueno, es increíble que tengan esta. Eso te digo, lo lamento mucho, porque ahora mismo te estoy hablando de un home studio. La pandemia tuvimos que armarnos como pudimos y formarnos un espacio para poder trabajar. Y ese tiempo que trabajamos remoto realmente fue muy lindo, porque cambió mucho la dinámica del trabajo, pero le cambió mucho la vida al actor. Entonces, de pronto se te abría esta posibilidad donde podías trabajar tranquilo desde tu casa también, siempre que la conexión lo permitiera, ¿no? Que no pasara nada. Es claro. Y realmente era muy lindo. Bueno, eso de hecho a mí me abrió un montón de puertas porque conocí varios directores mexicanos, me llamaron para otros trabajos en empresas de México, y para mí era hermoso. Y de un día para otro, de pronto te dicen, bueno, ahora no estamos trabajando más vía remota. Entonces fue una pena porque me decían, sí, te quiero llamar, pero no están dejando hacer así. Entonces, bueno, quien te quita un día, digo, bueno, listos, vamos a México a ver qué pasa, y capaz pasa. Pero mientras tanto, bueno, seguimos con la lucha. Sí, en México siempre será aquí. Muy bienvenido. Hablando del tema que se mencionó, ojalá quería consultarle sobre el tema de la IA, porque nos mencionábamos que sí, exactamente eso. ¿Cuál es su opinión dentro de lo que es el uso de la IA en el doblaje? Terrible. O sea, es lo más, no sé. A ver, bueno, tuve, para contar una experiencia, tuve un encontronazo con la IA cuando me escribe una muy buena amiga de México y me cuenta que me manda un fragmento de Banana Fish y me pregunta, Ale, ¿qué pasó? Le digo, uy, no, ¿qué pasó?
Le digo, no me digas que vendiste tu voz o algo así. Y le digo, no, ¿qué pasó? Y me muestra un video y en la plataforma de Amazon Prime me habían clonado la voz para doblar animes con inteligencia artificial. Y era algo que nunca había dado expresamente un consentimiento de ningún tipo. Entonces fui y denuncié. Porque no solo fue esa, había sido otra también. Se había hecho un doblaje con inteligencia artificial de High School of the Dead. Y esta cosa que uno dice, doblajes que la gente pidió durante años y un súper conglomerado millonario como es Amazon no va a tener plata para pagar un doblaje que no es necesariamente caro, o sea, realmente no se puede pagar un buen doblaje sin gastar una fortuna. Y bueno, cuando ocurrió eso realmente fue como un golpe a la moral fuertísimo, porque me sentí totalmente desprotegido, o sea, y como que quizás la carrera estaba llegando a un fin, porque uno puede pelear contra malos pagos o malas condiciones de trabajo, pero contra eso no había forma. Entonces, bueno, escribí un par de posteos en internet, por suerte se viralizaron, llegaron a varias miles de personas y eventualmente di con las personas en Estados Unidos que estaban llevando una política contra la inteligencia artificial. Les pasé la información de los doblajes que acá nos habían afectado a mí y a varios compañeros y casi que por arte de magia el otro día lo borraron. Pero eso es un miedo real, que el hecho de que hoy en día con muy poca información te puedan clonar tu voz. Ya hasta me da, no sé, cosa cuando veo un anuncio de trabajo que dice envíanos un video con tu voz, es como no. No, gracias. No. Así que es como, la verdad, o sea, fue muy duro porque, digo, por esas cosas realmente, primero que le tienen que dar compensación a los actores a los que le han robado, primero, Claro. y tenemos que estar protegidos de alguna manera. México, entiendo, se supo organizar y de pronto, no sé si han sacado reformas o tienen alguna que otra garantía que protege a los actores, y eso mismo estamos necesitando acá en Argentina y en varias partes de Latinoamérica. Porque sí, no solamente doblaje, o sea, es algo que afecta a todo el mundo. Así que mi opinión con la IA es eso, o sea, no cualquier trabajo hecho a la base de robar el talento de una persona es como una mala copia, como una reproducción sin alma, sin gracia. No, cuando me tuve que sentar a ver eso, te juro, estaba como haciendo cringe y a los 5 minutos lo tuve que sacar porque no podía. Es como muy feo. Bueno, todas las cosas generadas por IA, es lo mismo que todos dicen que pueden verse bien, escucharse bien, sentirse bien, pero uno siente que esa cuestión le falta algo, como que no tiene esa expresión humana, que es ese pequeño error que uno siempre va a encontrar por ahí, pero va a sentirlo ser como único. Claro. Tiene humanidad. Uno le dice a la IA, bueno, hazme GTA 6, pero para hacerte GTA 6 se toma todo lo que hay de GTA 5 y un montón de juegos, entonces de vuelta siempre caemos en la misma. Había visto que salió una herramienta para generar supuestamente experiencias. Uf. Y... sí, que te permite usar como hasta 1 minuto nada más, como es súper cortito. Sí, esa misma. Y una persona mencionó, mira que saqué un juego de Zelda, y el juego básico, o sea, creó su propio, no Zelda, sino dijo juego de aventura, y simplemente era una copia de Zelda. Lo vi, era uno que o sea, era como hazme un Zelda, y era literal Breath of the Wild, pero solamente se puede caminar, o sea, no se puede interactuar, ni hacer nada, ni nada de lo que uno haría en un juego. Y esa cosa vale $250 para utilizar. Para 1 minuto y nada más. O sea, uso ilimitado, pero 1 minuto de cuestión de no hacer nada. O sea, vemos que la IA tiene sus usos, pero yo creo que la gente lo está utilizando mal. En vez de utilizarlo para cosas de creación como humana, debería ser utilizada en áreas
por ejemplo, la que se descubrió que puede predecir mejor el cáncer de mama, Ujú. que eso es un área muy útil, algo que realmente debería ser utilizado. Por supuesto que si tiene aplicaciones médicas, digo, es algo que tiene que ser tomado en cuenta, que puede ser muy útil para todo el mundo, pero siempre y cuando no sea con el coste de quitar un trabajo a una persona. Digo, uno no debiera reemplazar a un médico por una consulta con ChatGPT. De hecho, es algo que ocurrió, por algo, si uno usa eso, entiendo que hay como un epígrafe o un pequeño parrafito que dice, esto es una inteligencia artificial, no es una persona, no utilizarlo como psiquiatra porque te va a decir cualquier cosa. De hecho, sí. Exactamente. De hecho, por ejemplo, aquí en México también el sindicato de actores, creo que el ANDA más o menos estaba también haciendo cosas al respecto de la IA, porque luego también le estaban haciendo eso de que estaban clonando las voces. O sea, pero acá el sindicato se puso muy, muy agresivo, o sea, pero y estuvo bien al final de cuentas, porque no sé si mis compañeros acá recuerden de algunas entrevistas pasadas que hemos tenido con algunos invitados que igual nos mencionaban que precisamente ANDA era quien estaba haciendo bueno, que en colaboración, bueno, que en asociación con ANDA algunos Sí. actores estaban precisamente Ujú. actuando en base a esto de la IA, Yo, alrededor de la IA, yo, lo que estaban haciendo. Joe Smith creo que estaba en Sí, eso, Moisés, si no me equivoco. Que ella igual nos comentó el tema del que estaban ahí peleando. Por eso. sí, Bueno, precisamente. hay actores que pueden voluntariamente ceder los derechos de su voz para que sean utilizados para diferentes proyectos o uno en particular y cobrar un porcentaje o cobrar una tarifa que en realidad es menor a la normal por la que uno grabaría. Al mismo tiempo no estás haciendo mucho trabajo, entonces es casi que pagar por hacer nada. Pero esa nada es muy perjudicial para todos porque, digo, entre más se normalice eso, está bien, si la industria va para ahí, es muy difícil a veces ir contracorriente, pero realmente vale la pena porque son cosas que precarizan nuestro trabajo y precarizan la calidad porque nunca, de los nunca, ha sonado bien. Es como que salta al oído enseguida, como una cosa falsa totalmente. De hecho. Sí, 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 sí. Y bueno, como que eso puedo llegar a entenderlo, pero por lo menos no es algo que haría. Sí, Claro. sí, sí, se entiende totalmente. Creo que cualquiera tiene motivos para estar o no dentro de ello, y a final de cuentas es totalmente respetable. Sí, ah, desviándonos un poco de este tema de como de interpretar personajes, me quería ir un poco más a su ámbito de director. ¿Cómo Muy ha bien. sido su experiencia en ella? ¿O qué proyecto le ha Bueno, gustado o le ha marcado durante eso? fácil. Bueno, la experiencia en realidad fue un poco con tropiezos al principio, porque ni bien yo entré como director a una empresa, fue un momento donde casi que era una señal del cielo de que no había que hacer eso, porque puse un pie y de pronto todos dijeron paro general, nadie graba en ningún lado. Y de pronto era como que tenía la empresa apurándome por grabar a los actores y yo como, pero no puedo grabar porque están de paro. Entonces era como una experiencia muy, muy tensa. Pero luego de eso me convencieron para quedarme y a partir de ahí vinieron otros proyectos donde pude conocer una beta del trabajo que no había podido experimentar, que fue hermoso la idea de poder, bueno, decir, ok, tengo una visión específica, quiero plasmar esto con cada uno de los actores y ver cómo personajito loop a loop se va creando, era hermoso. Y el primer gran proyecto donde pude hacer eso, pero a una escala mucho mayor, fue con la serie Scott Pilgrim da el salto o Scott Pilgrim Takes Off en Netflix, que fue una serie donde básicamente era todo el elenco de la película original, pero Netflix nos la había mandado a nosotros, entonces se propuso sí que se mantuvieran todas las voces de México. Entonces de pronto poder escuchar a Pepe Toño Macías, a Eduardo Garza, a Carla Falcón, a Moisés Iván Mora, cantidad de actores que digo, ay Dios, los amo tanto. Fue hermoso.
O sea, del otro lado era como así comiéndome las uñas. Pero fue hermoso poder trabajar con ellos. Y siempre que tengo la oportunidad, cuando tengo un proyecto que me permite trabajar vía remoto, trato de siempre incluir a México, porque realmente es una experiencia hermosa. Esa te diría que fue de las que más me marcó. Gracias. La verdad, a mí me encantó esa serie y agradezco mucho su trabajo por tal esfuerzo que ha hecho. Por favor, no, realmente salí súper contento. Ojalá, no creo, pero ojalá que hagan otra temporada y que siga. Lo dudo, no sé. Sé que viene un juego, pero la serie No no, falta no nada. se sabe todavía. Bueno, justo Sí, ese no. es un beat'em up, pero ojalá que hagan juegos con voice acting para que siga pasando. Sí. Mencionando juegos, también participó en Hi-Fi Rush. Ujú, sí. Interpretó. ¿A quién fue el personaje que interpretó en el Ese juego? fue el protagonista, Chai, en Hi-Fi Rush. Todos tienen nombres de comidas o tés o postres. Y bueno, ese fue un proyecto que también fue hermoso. Fue muy loco porque el proyecto, una vez que sale, el proyecto salió sin tráiler, sin nada. O sea, simplemente se anunció. Creo que le llaman Shadow Drop, como que en una E3 pasaron el tráiler donde anunciaban el juego y el mismo anuncio decía, por cierto, el juego ya salió, descárguenlo. Y venía en el Game Pass de Xbox, entonces fue como, lo podías bajar gratis si tenías eso. Y estaba en PC y fue como súper, no lo podía creer. Aparte era un juego tipo con estética anime y con música de rock, Nine Inch Nails, un montón fue como, ay Dios, hermoso. Y entiendo que, bueno, esas vueltas que tiene la vida, ¿no? Como lo golpea uno. El juego sale, a la gente le encanta, me hablaron muy bien del doblaje, o sea, se disfrutó muchísimo. Y después, no sé, creo que Xbox entró a empezar a comprar juegos para hacer, ¿cómo le llaman? Servicio, los live service. Como que invirtieron mucha plata en un tipo de juego tipo Fortnite que no les terminó de funcionar. Entonces empezaron a cerrar estudios y Tango Gameworks, que era el estudio de Hi-Fi Rush, cerró cuando estaban planeando una secuela y yo de... y ahora entiendo que lo compró una empresa coreana que es Krafton. Así que espero, porque confirmaron que lo querían hacer, espero que se haga y por favor que lo manden a doblar, por favor. Queremos seguirlo. Bueno, algo que Queremos, sí, la ¿no? verdad todos queremos ver es Hi-Fi Rush 2. Yo no tuve la suerte de jugarlo ni escucharlo en español latino, pero sí pude ver el juego en inglés. Y Sí. es una experiencia, porque aparte de ser un juego, es un juego de ritmo. Exacto. Y eso mismo es lo que es una experiencia que bueno, cada quien disfruta de su forma, pero los que tuvieron el gusto de escucharlo hablar dentro de esa experiencia, yo creo que habrán quedado encariñados con el personaje. Es que me lo han dicho y eso fue una cosa que también el juego o sea, cuando participo en un juego quiero ir, jugarlo, porque realmente uno, si quiere realmente apreciar un juego, podés hacerlo mirando un gameplay, pero no es lo mismo que si lo estás jugando, que si sos el personaje, que si vos sos quien le gana al jefe final, es otra experiencia. Entonces ese juego lo pasé, lo di vuelta como 5 veces y realmente, o sea, al ser un juego musical, hay una cuestión de ritmo, de entrar y salir a tiempo, y cuando ves que cada cosita, cada piecita funciona, es hermoso. ¿Qué se siente haber escuchado su propia voz durante todo ese tiempo, ya que menciono que lo jugó, pasó 5 veces? O sea, cada vez que lo jugaba y escuchaba su voz, ¿qué es su opinión acerca de eso? La primera vez que te escuchas en un proyecto así es como que no te lo crees, sobre todo porque la experiencia de grabar un videojuego es muy distinta a la del doblaje normal. En un doblaje convencional uno trabaja con referencia en video y un guión que
describe todos los diálogos de la escena. Si hay dos personajes hablando, está la conversación completa y uno puede entrever el video y leer el texto, entender el contexto general con el director y con los demás. En videojuego, en cambio, solamente tenés la referencia de audio y las líneas de tu personaje. Entonces ahí es donde entra la dirección, que es tan importante, sobre todo en videojuegos. Y eso me ayudó muchísimo, pero incluso ahí no tenía idea de cómo se veía el personaje. Recién lo último que hicimos fueron las cutscenes, y cuando vi la cinemática dije, wow, no sabía que se veía tan lindo. Darle las gracias a Alejandro por acompañarnos esta noche. Un gran maestro del doblaje, director, muchas facetas de este hombre, y espero siga teniendo más proyectos, más éxito en su vida. Y me faltan palabras para decirle, don Alejandro, pero muchas gracias por estar esta noche con nosotros y esperamos tenerlo muy pronto en otra instancia aquí. Y abrazos de aquí a Argentina. Por favor, sí. Bueno, a George, a Fern, a Niquelada, a Moisés, Cámara del Directo, muchísimas gracias. De verdad que es un placer poder estar con ustedes. Se aprecia mucho esto y dar a conocer un poco más de nuestra profesión. Así que por su espacio y por lo que han hecho con tantos compañeros, de verdad que les agradecemos de corazón. Gracias por disfrutar nuestro trabajo y esperamos que podamos seguir haciéndolo varios años más.